Bu- Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Doctor, Disculpen, bueno, estaba terminando, bueno, estuve antes con los de nosología, pero he estado teniendo algunos problemas con el internet. Espero que ustedes sí me escuchen bien. Entiendo que se estaba cortando. Ya le hice lo que, todo lo que buen ingeniero de informática recomienda. ¿Sí saben cuál es la principal recomendación de los informáticos? apagar y prender el módem, ¿no? Es apagar y prender el equipo nuevamente, ¿no? Exacto, y por eso cobran un montón. Pues ya le hice apagar, ya le hice prender, ya le hice todo. Y bueno, espero, a ver, por eso me tardé un poquito en conectarme aquí, pero a ver, vamos viendo a ver si logramos tener y concluir a tiempo esta sesión. Muy bien, ¿cómo les ha ido hoy? Híjole, con mucho calor, ya vi. Está haciendo bastante Sí, calor. Y Doc, mucho. Definitivamente sí está haciendo mucho calor. ¿Por qué? No sé, pero yo tengo aquí un ventilador, espero no se oiga mucho. Creo que no. No es tampoco un motor de avión, pero a veces. Muy bien, pues ¿en qué nos quedamos? A ver, déme un segundito otra vez. Listo, creo que ahora sí le he atinado a esta tecnología moderna que nos pone aquí muchas complicaciones. Ok, vamos a tratar de ver rápidamente para concluir esta parte de lo que son las medidas epidemiológicas, las medidas comúnmente utilizadas en epidemiología. Esta tabla, esta lámina ya la habíamos señalado, ¿sí? Las medidas a ver, a ver, ¿quién tomó nota? ¿Cuáles son las medidas epidemiológicas que utilizamos? A ver, dígame una. Ah, se les olvidaron. la tasa La ¿tasa de qué? de mortalidad. Es, no, eso es una medida, sí, de natalidad, pero es una medida construida a través de una de las medidas epidemiológicas. ¿Sí? También ya recordé lo de que vimos al final, lo de la incidencia y la prevalencia. Incidencia, prevalencia. Las medidas básicas son tres. Habíamos dicho, aritméticamente es proporción, razón y tasa. Y en epidemiología, entonces decimos son prevalencia, incidencia acumulada o riesgo, tasa de incidencia o densidad de incidencia. Esas tres. Y con esas tres hacemos estas mediciones comunes que nos permiten tomar decisiones o investigaciones. Entonces tenemos la primera, las medidas de frecuencia que nos dicen cuánta gente en ese lugar y en ese tiempo tiene la enfermedad, ¿sí? O cuánta gente se volvió enferma en ese momento, en ese periodo de tiempo, en esa población. Pero ya vienen ahora
las medidas que llamamos medidas de asociación-efecto. Estas medidas están enfocadas a la epidemiología analítica que nos va a permitir evaluar con qué fuerza, con qué intensidad, con qué magnitud hay una relación entre una causa y un efecto, ¿sí? Que la causa es capaz de producir este efecto, como lo habíamos estudiado al analizar causalidad, ¿sí? Y por último, la medida de impacto, que son aquellas medidas, aquellas relaciones entre una causa y un efecto que ya la medida de asociación me dijo que existe, qué tanto contribuye como tal directamente esa única causa a sabiendas de que existen otras causas que son capaces de estar produciendo enfermedad. Vayamos ahora a ver precisamente las de asociación de efecto. Son dos. No entremos con mucho problema, son dos. En la literatura o en la literatura científica, van a ver que hay varias que medimos así, medimos así. Para fines prácticos son mediciones extendidas de lo que vamos a ver, ¿saben? En este momento. ¿Qué hacen las medidas de asociación? Pues ya lo dije, mide esa fuerza, esa intensidad que me permite demostrar que una relación de una causa produce un efecto más allá de una simple casualidad, cuestión aleatoria, cuestión de suerte, ¿sí? Fíjate que iba caminando por la calle y me encontré un billete de 500 pesos. ¡Qué suerte! Pues es una casualidad, ¿verdad? No hicieron nada ustedes para que esa, esa, encontrarse ese billete, ¿no? Qué bueno que se lo encontraron, pero pues fue pura casualidad, ¿eh? En cambio, pues sí sabemos que hay ciertas cosas, como por ejemplo, dice la canción, tantos mundos, tanto espacio, y venirte a encontrar, ¿verdad? ¿Se la han escuchado? No me la sé literal, no soy cantante, ¿verdad? ¿Han escuchado esa canción de Pablo Milanesa? ¿Sí o no? Ahorita la buscamos. No, ¿No? Doc, esa no. ¿Cómo? No me digan eso, no son nada románticos ustedes, chicos. ¿Eh? Que la canción ya no tengo internet otra vez, no te digo, chinga. Ah, no suena. ¿Se suena? No, no suena nada. ¿No se oye? No. No, no sé. No, ¿No? Ah, ya, ya. Estoy muy romántico, voy a tener que sacar el tequila, chingo. Mezcal. Ah, que la canción no les digo, compadres. Bueno, entonces decimos, la medida de asociación permite evaluar, medir esa fuerza de asociación que no es más allá, que va más allá de una simple casualidad, ¿sí? Permiten evaluar, bueno, ya lo vi, ya voy allá, que esa relación entre una variable independiente y una variable independiente va más allá de una cuestión de azar, ¿sí? Y vamos a medirla básicamente utilizando dos formas aritméticas. Una diferencia, que es una diferencia, por restar.
La diferencia que hay entre un valor y otro valor, ¿no? Esa es una diferencia, es una resta o una razón, una división de un valor sobre otro valor, ¿no? Que ya lo habíamos visto, ¿sí? ¿De qué vamos qué ecuaciones vamos a tomar en cuenta? Pues la medida de frecuencia que utilizamos para medir la enfermedad, la ocurrencia de la enfermedad en expuestos y en no expuestos, ¿sí? Y una de las cosas importantes es que además nos permite medir o analizar con certeza la temporalidad. ¿Se acuerdan que ese es otro de los criterios de Bradford-Hills que hablábamos, ¿sí? De la temporalidad de una causa en relación al efecto. La causa tiene que ser antes que el efecto, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo, ¿no? Efecto de la causa. Y por último, estos es solamente posible cuando puedo medir los datos de una manera, primero la causa y después el efecto. ¿Mm? Bajo esta situación, ciertos estudios llamados transversales o los casos y controles tienen que tomarse una pequeña variante de esa medida de asociación que se llama razón de prevalencias o razón de momios. Las vamos a ver aquí adelante. Estas son las dos ecuaciones simples. Estas son las fórmulas. Se las aprendan. La diferencia de medida de frecuencia. ¿Cuáles son las medidas de frecuencia? Prevalencia, incidencia y tasa. En prevalencia en expuestos menos la prevalencia en no expuestos, la incidencia en expuestos menos la incidencia en expuestos. O la razón de medidas de frecuencia, la prevalencia, la incidencia en expuestos entre la diferencia en expuestos, ¿sí? Entonces son fórmulas, las fórmulas son sencillas, lo único que tienen que sustituir son los valores de la F, que es la frecuencia. Empezando por la diferencia estima qué tanto contribuye o provoca que una causa aumente el número de individuos que fueron expuestos a esa causa, ¿sí? ¿Cuántos más individuos? Entonces, en los individuos que tuvieron la exposición, ¿sí? Tiene que ser hacia arriba o hacia abajo, porque depende del sentido de la asociación, positiva o negativa. También ya lo vimos, me va a causar, ¿eh? Si aquellas personas que comieron taquitos de barbacoa ahí en el puesto que está, híjole, ¿dónde hay un puesto de barbacoas ahorita? A ver, díganme, un puesto de barbacoa que está ahí en la salida hacia Temisco. No, esa es birria. En unos taquitos de birria ahí en el Pomposo, creo que se llama. ¿Alguien lo conoce? Híjole, chavos. Les hace No, falta más box. ¿Mm? Bueno, me fui a comer unos taquitos de barbacoa al mercado. Esos estuvieron expuestos a un alimento contaminado, comparados contra los que no la comieron o comieron otra cosa, ¿eh? Entonces, ¿cuántos más individuos? Pues lo único que tengo que decir que si hubo 20 en uno y 3 en otro, 20 menos 3 son 17. Hubo 17 casos más atribuibles al problema porque estuvieron expuestos. Eso es una resta, ¿no? El factor causal sería responsable de ese exceso de casos, ¿sí? O también, pues yo puedo decir, vamos a ver si puedo decir, hubo 10 casos de pacientes que 10 casos de influenza entre de los 50 que fueron vacunados,
contra, ¿qué les gusta? 100 casos de influenza. No, no, espérate, no puede ser 100 casos, ¿verdad? No exageres. Hubo, hubo 30 casos de otros 50 que fueron, que fueron que no fueron vacunados, ¿sí? Pues 10 menos 30, -20. pues sí, ¿verdad? Menos 20. ¿Eh? Entonces, el factor causal fue responsable de un descenso, en este caso, en un exceso, una disminución de los casos de la enfermedad, ¿no? Te va a depender, ahorita vamos a ver. El supuesto es que esta diferencia no existiría si la incidencia de la enfermedad fuese igual, tanto en los expuestos como en los expuestos. Si yo dijera, oye, los vacuné y les dio influenza al mismo número, a la misma cantidad de personas que los que no vacuné, pues nos dicen, no, la vacuna no sirve, ¿no? Muy bien. A esta diferencia también se le conoce como riesgo atribuible. El riesgo atribuible a la vacuna, el riesgo atribuible a haber consumido barbacoa en un sitio poco higiénico, ¿no? Eso es lo que ocurre. Y la fórmula es la misma, nada más aquí es sustituido la tasa de incidencia, ¿sí? O la densidad de incidencia y la incidencia acumulada o riesgo, tasa de incidencia en expuestos, ¿no? La tasa de incidencia en expuestos multiplicado por 100, igual aquí, la incidencia acumulada menos en expuestos menos la incidencia acumulada en no expuestos, también lo puedo multiplicar por 100. ¿Qué pasa si si yo tengo 20 menos 20? ¿Cuánto me da? Cero. Cero. No hay diferencia ni para a favor de uno ni a favor del otro, ¿verdad? Entonces dice que no existe una asociación o el valor se denomina valor nulo, nulo. En cambio, si yo tengo 30 menos 10, ¿cuánto me sale? 20. 20. Es mayor de cero, ¿no? Quiere decir que tengo una asociación positiva. Habitualmente esto lo van a ver en la literatura o lo pueden calcular cuando dice, oye, pues yo tuve aquí 37 menos 32. ¿Cuánto me da? 5. Más 5, ¿verdad? Sí, no, un valor así. Y este más 5 es mayor de cero. Entonces, sí, hay un exceso de más 5 en los valores, ¿no? O puedo tener un valor negativo, que es un factor protector, como decíamos, oye, fíjate que hubo 10 casos de influenza en los vacunados y hubo 30 casos en los no vacunados, y esto me da un valor de menos 20, ¿verdad? Y ese menos 20 es un valor negativo o valor menor de cero. Entonces decimos que sí, es una asociación, pero es una asociación protectora, ¿no? ¿Duda? Por el contrario, las medidas de razón, ¿sí? Las medidas de razón estima un efecto como posible causa en la población expuesta y me dice cuántas veces más va a ocurrir o la probabilidad de que ocurra ese evento en la persona expuesta al evento, ¿no? Usamos básicamente estas dos, la razón de tasa de incidencia y la razón de incidencia acumulada o riesgo. Esta riesgo también conocido como riesgo relativo.
el famoso RR. ¿Sí? También podemos hacer una razón con valores de prevalencia y con valores de momios o productos cruzados, que es lo que venía en la lámina anterior, con sus asegúnes. ¿Sí? Y la fórmula es así, una división. La frecuencia entre expuestos entre la frecuencia en los no expuestos. Y ya me va, aquí cambia, ya no es un valor 0, sino es un valor 1. ¿Por qué? Porque si yo tengo 20 entre 20, ¿cuánto me da? 1. 1. ¿Ah? Me va a dar 1. Entonces, si yo no tengo ninguna diferencia en una población, en una población X y Y, pues no hay asociación. En cambio, si tengo un valor mayor de 1, porque tengo 30 entre 20, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les dio? 1.5, Doc. 1.5, ¿verdad? 1.3, ¿no? O 1.5. ¿Sí? Es mayor de 1. Quiere decir que es una asociación positiva. Y si yo tengo, ahora sí que el inverso, 20 menos 30, ¿cuánto me da? -10. Es menor de 1. O sea, para acá, ¿sí? Menos 10. Es que No, escuché 20 menos 30, ¿no? no, no está. 20 menos 30, sí. Está mal. Ah, 20 entre cero 30, punto sesenta y seis 0.66. ¿Sí? Es ujú. 0.6. Menor de 1. Porque no puede pasar de 0. Por eso dije, ay, caray, espérate, Sí, espérate. perdón, Doc, que escuché mal, es que va trabado Sí, mi internet. ok. Sí, está mal este. Es 0.66. Quiere decir que es menor de 0 y por lo tanto, ¿no? Así se miden estas medidas, ¿sí? Hagamos un ejemplo. Bueno, no, no es cierto. Antes, regresando a esta tablita del 2x2 que ya les había presentado, es la manera más sencilla de calcular el riesgo relativo o razón de incidencias como tal, ¿sí? Expuestos, no expuestos, casos, no casos, a la celda A, B, C y D, ¿sí? ¿Qué es la incidencia acumulada? Número de casos, ¿sí? Entre el total de la población expuesta al principio del estudio y o bien en los no expuestos, el total de casos en los no expuestos entre el total de la población en riesgo al principio, no expuesta al principio. Y la razón de riesgos no es otra cosa más que dividir A entre ni, entre C entre no, o con 0. ¿No? Por último, la razón de productos cruzados, también llamada razón de momios, ¿sí? O razón de disparidad o razón de ventaja. ¿Sí? Ya les decía yo, los momios, ¿qué son? No son las esposas de las momias, sino, por decir eso ya me andaban corriendo a mí, pero la razón de momios no es otra cosa, es que la cantidad de posibilidades dadas que sí tiene un evento entre la posibilidad dada que no la tiene, ¿no? Entonces es útil la razón de momios para estudiar en los casos de casos y controles. ¿Qué pasa con los casos y controles? Que en la tablita esta tengo estos valores internos, pero no tengo la certeza de estos valores marginales, se llama. ¿Sí? Puedo saber cuántos casos tenían la exposición, cuántos no cuántos casos no exposición,
cuántos expuestos no fueron casos y cuántos no expuestos fueron. Pero no tengo la certeza de la sumatoria. ¿Sí? Entonces, estos valores de mi y mo sí son ciertos, pero estos quién sabe. Por eso ahí la medimos la razón de momios, ¿sí? Utilizando los interiores A, B, C y D. Y se calcula entre A entre C, entre B entre D, o de una manera más sencilla, la división de divisiones. Ay, ya estoy un poquito así con álgebra. Ay, doctor, no dijo que era muy sencillo. Bueno, se las pongo más sencillas. Es multiplicar A por D entre y dividirlo entre B por C. Esos valores son muy fáciles de calcular. ¿No? Ahí, mi ejemplo, ¿dónde quedó? Espérenme tantito. Ay, déjenme. Faltó el ejemplo. ¿Dónde está el ejemplo? Espérenme un momento. Ahora ya estoy hablando yo solo. Les decía, aquí está un ejemplo ya resuelto. Digo, ya está. El ejemplo lo tenía armado con solo los datos, pero para no entretenerme, pues ya se los presento aquí con la solución, ¿no? de la presentación. Pero bueno, vamos a plantearlo cómo está el planteamiento. ¿No? Se trata de un estudio donde a pacientes
con un infarto agudo del miocardio con desnivel del ST, con elevación del ST. Usted ya ese tema creo que ya lo vieron, ya que hay infartos con elevación y sin elevación. En este caso es un paciente, son pacientes que sufrieron un infarto con elevación del ST, les dieron el tratamiento pues recomendados para este tipo de pacientes, en lo que consistía en darles pues, trombolítico, vasodilatadores, aspirina, antiagregante plaquetario. Pero además, a un grupo de ellos llamados expuestos, les administraron un antagonista de la aldosterona. ¿Se acuerdan de ese? ¿Qué es un antagonista de la aldosterona? Se les olvidó la de farmacología. El que bloquea que se sintetice, ¿no? Ok, ¿y qué hace? Entonces, Pues va a inhibir, ¿no? Que se forme la aldosterona. y entonces, ¿cuál es el efecto clínico logrado o buscado? ¿Diurético? Es un diurético, ¿verdad? Es un diurético que elimina sodio y agua y retiene potasio, ¿sí? Entonces, a esos pacientes les dieron el tratamiento base a todos, vasodilatadores, un tratamiento antihipertensivo si estaban hipertensos, etcétera. Y a un grupo le pusieron este, eh, eh, una espironolactona, que es un antagonista, a 240 de ellos le pusieron y a 176 no les pusieron el medicamento. Y lo que quisieron evaluar era si el uso de este antagonista tenía un efecto favorecedor en la sobrevida o básicamente del paciente, ¿sí? A un tiempo determinado que era básicamente a un año, ¿sí? Una vez que habían egresado de la etapa aguda del infarto, ¿sí? ¿Cuántos de ellos tuvieron alguna complicación que les causó retornar al hospital o se murieron? ¿Sí? Entonces, los casos eran todos aquellos pacientes que habían sufrido un segundo infarto o una complicación por el infarto o por cardiopatía. Entonces, ahí podemos ver de los expuestos, hubo 143 que tuvieron ese efecto y los que no recibieron aldosterona hubo solamente 85, ¿sí? El total de los que tuvieron el antagonista fueron 240 y de los que no la tuvieron fueron 176. Son números un poquito diferentes, pero cuando hacemos el valor, la medición relativa y que calculo la incidencia acumulada, ¿sí? En donde decimos que era A entre ni y C entre no, si vieron la fórmula anterior, me sale que 143 entre 240 me da 0.5958. Mientras que los que no la recibieron, que fueron 85 que tuvieron el evento, dices, oye, fueron menos. ¿Sí? Ah, qué interesante, fueron menos individuos. En 376, pero vean, la incidencia acumulada igual fue de 0.48. Entonces, bueno, ok, ahí ya tengo un dato que me dice que la incidencia acumulada fue ligeramente mayor en los expuestos que en los no expuestos, ¿sí? Y si yo divido 0.5958 entre 0.4828, me da, una razón de incidencia o riesgo relativo que la canción. ¿De cuánto ya lo calcularon? Esto entre esto
me da 1.23. ¿Mm? 1.23. ¿Qué significa eso? Anda, anda. Ay, doctor, es que por eso estudiamos medicina, ¿verdad? Entonces, es mayor de uno, Me da un indica que valor de exacto. asociación positiva o factor casual, al causal. Ajá. Me da un valor mayor de 1. Me dice que tengo una asociación positiva entre la administración de antagonista de la aldosterona y el efecto negativo de una complicación post-infarto. ¿No? Dices, Chihuahua, como que no les va tan bien administrarles espironolactona a los pacientes post-infarto de un infarto con elevación del ST. ¿Por qué concluyo por elevación del ST? Porque así me define el criterio de la muestra. Individuos que tuvieran un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Ustedes saben que hay infarto agudo del miocardio sin elevación y los daños de las manifestaciones son diferentes. Entonces ya no es una población igual. ¿Ya? Entonces, tengo una asociación positiva a favor de la ocurrencia de la... Ay, carajo, ya me pasé, entonces les digo. ¿Dónde soy? ¿Dónde estaba? Estamos acá. ¿Vale? Hasta ahí, dudas. No, Yo lo, a ver, yo lo que ahorita les estoy dando los elementos conceptuales, pero sí necesitamos hacer el ejercicio para decir, oye, ¿de dónde sacó los 143 y dónde sacó los 276 y por qué punto 4828? Digo, eso ahí, ahorita agarren su calculadora y hagan esa operación como lo acabo yo de hacer. ¿Eh? E inclusive decíamos que la fórmula decía que era eh, A por ni entre C por no, se- se- me- así de sencillo como, déjame ver si puedo sacar la tabla. Ah, no, tengo que cancelar este. Voy, chicos, otra vez. Ahí está. Si yo hago esto, simple que no sé qué están. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Ok. sí. Si yo hago esto, ay, ¿dónde están los paréntesis? Ah, ay, ay. Paréntesis 143 entre 240. Cierro paréntesis entre, abro paréntesis 85 entre 176, cierro paréntesis, me da, ay, qué numerote, pero bueno. ¿Ya vieron? Sé que está el numerito chiquito, pero pues se alcanza a ver, ¿verdad? Ujú. Lo único que hice fue repetir. Tengo que cambiar de pantalla, ustedes disculpen.
Lo único que hice fue irme a eso, ¿sí? Ah, no es cierto. Esta. A, entre ni, A, paréntesis A, entre ni, entre, paréntesis C, entre no. Ujú. Así de sencillo, ¿vale? Muy bien. A ver, sigamos. Si no, no acabamos. Por último, medidas de impacto potencial, ¿sí? ¿Qué son las medidas de impacto potencial? Entonces, son aquellas mediciones que yo puedo hacer que me permitan calcular el exceso de riesgo dado por un factor. ¿Qué tanto contribuye? ¿Sí? Y me permite pues, estimar esa contribución de ese factor al resultado. Y las medimos de dos maneras. La más sencilla es la fracción etiológica o riesgo atribuible, y la más complicada, ahorita les digo por qué, es la fracción. Bueno, no, viendo. Aquí le estoy diciendo el sentido. Una es que me dice a favor, un riesgo atribuible mayor, y la otra es la fracción prevenible o en favor negativo, ¿sí? Y a las dimensiones a las que se pueden manejar son las atribuibles al grupo expuesto, motivo del estudio, ¿sí? Y la referenciación a una población total, ¿sí? Aquí hay un ejemplo, o bueno, una forma de explicarlo. ¿A qué le llamamos riesgo atribuible? Es de ustedes ya conocido porque ya están llevando neumología, que el tabaco produce cáncer pulmonar, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Fumar produce cáncer. Cualquiera de las formas que se fume y lo que se fume, tabaco, mota, hierba, o inclusive, bueno, todavía estamos en veremos, pero hasta los, ¿cómo se llama? Los inhaladores, o los vaporizadores, ¿no? Van a producir cáncer, pero vamos a centrarnos en el tabaco exclusivamente. Te produce cáncer, ¿sí? Pero también sabemos que hay gente que tiene cáncer pulmonar y no fumó, ¿no? Pues también. Sin embargo, cuando analizamos el peso del tabaco en la ocurrencia del cáncer, vemos que los que sí fumaron expuestos tienen una posibilidad, una probabilidad, un riesgo mucho mayor que si yo no hubiese fumado. Entonces, el tabaco, que ya sé que me provoca cáncer, y puedo evaluar qué tanto contribuye al total de los individuos con cáncer pulmonar. Si yo tengo un grupo, una población de un país o de una región, un estado, y puedo estimar cuántos son los fumadores, puedo también estimar o prever el, la magnitud de individuos que tendrán cáncer pulmonar. Yo sé que hay individuos que fuman y nunca les va a dar cáncer. Qué bueno. Pero también sé que si fuma, la probabilidad de que, oiga, señor, fíjese que le acabo de tomar una radiografía y pues veo una manchita y ándale. Ah, por cierto, por ahí les iba yo a presentar no es cierto, no ustedes, sino a los de Noso. ¿Eh? De pronto le hallen, igual también, pero no lo tengo aquí en esta computadora. ¿Eh? A ver si. De pronto a una persona le hayan cáncer pulmonar y dices, oye, pues si ni siquiera fumo, ¿no? Pues eso es una desgracia para el individuo, pero sabemos que ese fenómeno es poquito, ¿sí? Comparado con
la posibilidad de que haya otros individuos. Muy bien. ¿Cómo se calcula? Pues es muy sencillo, realmente. ¿Sí? Es muy, muy sencillo. Es dividir, primero, restar la diferencia de incidencia o la tasa o la razón de incidencia entre los expuestos menos los menos no expuestos entre su propia diferencia. O mucho más fácil, sacar la razón, ¿sí? De la densidad de incidencia entre -1 sobre 1, ¿sí? Aquí está otra vez, ¿sí? Utilizando la de incidencia acumulada. Hace rato calculamos una incidencia acumulada de 1.23, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. -1 entre 1.23. ¿Cuánto da? Da 99.18. 99.18. Sería punto 186. Punto 186. Yo tengo .81. Punto 81 a mí me da punto 1894. Tal vez porque usé muchos decimales. ¿Sí? Creo que sí. Este -1 entre lo. ¿Listo? Punto 40. Ay, caramba. Ya me salió aquí mal. Punto 23 en -1. Ay, con razón. Entre borrar entre 1.23. Punto 1869. Aquí está. Aquí está usando más. Punto 1869. Sí. O sea, ¿cuánto más me daría? Bueno, es que en este caso es negativo, fíjense. Me disminuye. ¿Sí? Pero lo puedo convertir todavía. 1 entre punto 1894. 5.27 me da. Ay, doctor, ¿qué está haciendo usted? Ya no le entendimos nada. Sí. Bueno, lo único que estoy haciendo es voltear la relación. No, esto no estaba bien. ¿Por qué la volteé? No, no tengo que voltearla. Oh, discúlpenme, jóvenes. Que ahorita que agarré el teléfono empecé a ver algunos mensajes y me distraje. Por eso no hay que usar los celulares, chingo. 1.23 tenía el riesgo de tener 1.2 veces más le iba a ocurrir a un paciente, ¿sí? Y al hacer la medición de riesgo atribuible, pues que es 1.28, es 1.2338, que es el día completo, me da .1894. O sea, en este caso hay un descenso, una mayor riesgo de complicaciones en los no expuestos, en los expuestos a la aldosterona que a los no expuestos, ¿sí? Como un 18%. ¿Sí? Entonces, ese es el riesgo atribuible proporcional en el grupo expuesto. Podría no usar, bueno, no he calculado razón de momios, pero para fines prácticos es lo mismo, ¿verdad? Y el riesgo atribuible proporcional a la población, este es un poquito más complicado porque lo que tenemos que hacer es que primero tenemos que estimar la prevalencia o tener una idea de cuánto es la prevalencia del problema de exposición en la población en control. O sea,
cuántos individuos más están enfermos con la enfermedad. Entonces, pues sí, nos sale un poquito mayor que que en eso y tendríamos poder que calcular. Pero bueno, esto generalmente para esto, pues ya son estudios más complejos de epidemiología para este cálculo. Ujú. Algunos escenarios, sí, es un poco complejo. No, me lo voy a brincar esto, lo voy a dejar. Sí. Pues ya, espérame. No, no, ya. Ok, ya. Bueno, sé que es un poco Ay, caray, ¿por qué no me dicen que no me veo? Ya ni yo Yo sí lo mismo. veo, Doc. Yo sí lo veo. La puro reflejo de la computadora, espérenme tantito. Me emocionó tanto que ni me fijé que ya está oscuro. Chihuahua. No les, no les digo, me emocioné tanto con la calculadora que ni siquiera me daba cuenta que estábamos oscuras. Con eso de que las pantallas son más luminosas. Discúlpenme, jóvenes. Han de dicho, ¿y ese marciano quién es? No, esa es la Llorona. Bueno, a ver, entonces, son cálculos muy sencillos, ciertamente. Lo complejo es entender qué número va arriba y qué número va abajo en la división o cuál es el número que tengo que tomar para hacer el cálculo completo. Esta partecita, esto lo vamos a ver un poquito más adelante en el siguiente tema, porque es de donde nos sale, o sea, cómo tengo el número total de individuos que tuvieron la exposición, en cuáles sí, en cuáles no. ¿Sí? Por lo tanto, pues a veces eso nos lo da, digamos, el hacer un estudio, una investigación, pero también los podemos tomar de los datos que tenemos en la consulta diaria, cuando estamos viendo que hay una ocurrencia de cierta enfermedad, del total de los individuos que acuden a una unidad, un centro de salud, y que ustedes pueden saber cuánto es la población que está en riesgo de enfermarse o tener la exposición. Entonces, hace rato les decía, si yo sé que en una población tengo un número determinado de fumadores o de bebedores, por ejemplo, ya lo veremos, hay estudios interesantes donde calculo sobre el número de litros de alcohol tomados o de litros de cerveza y la ocurrencia de enfermedades asociadas a ellas, ¿no? Entonces, es la manera en que nosotros podemos estar calculando. Pero bueno, no sé hasta aquí los haya enredado mucho. Esto generalmente es, pues sí, necesitamos hacerlo práctico y verlo por eso lo hacemos en el pizarrón, hacemos los datos. Entonces, pues esperemos tener la oportunidad. Por cierto, no sé si alguien tiene avances. Vi ahorita justo dentro de los mensajes que tengo ahí pendientes en el celular, un mensaje de la coordinación, pero todavía no sé a qué se refiere. No sé si ustedes sepan algo más claro de cómo está la resolución del asunto, pero bueno, este, pues con esto, pues, hoy cerramos la semana con ese tema. ¿Qué tema sigue? Ahora viene el de diseños de estudios epidemiológicos. Igualmente ahí está en el Classroom un artículo sobre diseños. En el libro también vienen como
un apartado inclusive antes de esto de las medidas epidemiológicas. Entonces, les recomiendo pues que empiecen a leer esa parte de los diseños epidemiológicos, ¿sí? Que digamos es lo sustantivo de la análisis epidemiológico que hacemos, ¿vale? ¿Comentarios, dudas? Nada. Todo. Conste, ¿eh? Yo nomás digo, ¿por qué me metí a medicina que no iban a ser números? No son números, no son muchos números. Es más, se los voy a cambiar, les voy a poner total de pacientes entre el total de salario que recibí, van a ver que sí lo calculan. Van a saber a cómo le salió la consulta. Bueno, ok, nos vemos el lunes, misma hora. Y si no hay cambio, pues será por este canal. Miren, se compuso el internet, creo, no tuve ya más problemas que previamente, pero bueno. Entonces nos vemos por conforme avancen. Ahí les encargo que me avisen si ustedes saben algo antes que yo. ¿Ok? Vale. Bueno, Sí, que tengan buena noche, descansen, estudien, lean, entreténganse un poquito. Muchas Cuídense. gracias, Doc. Muchas gracias, doctor. Bonita noche. hasta luego, Doc. Gracias. Bonita noche. Bye. Bonita noche.